Esta mesa que vamos a tener ahora, obviamente tiene que ver con nuestro concurso de cortometrajes. Para los que no son de la red o no lo recuerdan, el año pasado, en la reunión que tuvimos en Colombia, en Manizales, se propuso crear un concurso de cortometrajes en el marco de lo que es nuestra área temática 7, que se dedica al tema de arte, cultura, comunicación y educación en relación a temas del agua. Lanzamos el concurso, tuvimos 7 candidatos, de lo cual se va a hablar ahora, y tuvimos un panel de 4 evaluadores, 3 de los cuales componen aquí la mesa, y la mesa está compuesta entonces por la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo, a quien ya conocen por la sesión de apertura, María Magdalena Ruiz Mejía, que participó apoyando nuestro concurso y además como evaluadora. El doctor Enrique Páez Agrás, que es el jefe del Departamento de Estudios Socioculturales de la Universidad ITESO, con quien estamos teniendo un diálogo sobre la relación que podemos tener desde la red con el departamento, precisamente en relación al área 7. Sanjeev Chatterjee, de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Miami y de Media for Change, también de Miami, que además de participar como evaluador, ha organizado uno de nuestros talleres del área 7, es el taller de cortometrajes, y Ana Laura Gambogi de CENAC de San Pablo, que también trabaja con Sanjeev y que fue evaluadora y que va a tener a su cargo la sesión. Los dejo entonces. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación de estar en esta mesa. Fue realmente un placer poder ver los videos que nos llegaron desde Brasil. Desde Brasil tuvimos a Laila Stassum, a Leonardo Gambera, a Ricardo Migliori y a Bianca Mariano. Desde Colombia, la Fundación HBG. De Inglaterra, Úrsula Balderson. Y de Argentina, a Valeria Tocci. Fueron cortos muy interesantes. La verdad que no nos fue tan fácil elegir cuál sería el ganador, pero el ganador fue por unanimidad y nos demostró una manera de contar una historia que para nosotros, para Sanjeev, para mí y para los evaluadores fue bastante importante. Entonces yo quería pasarle la palabra a Sanjeev, a ver si nos cuenta un poquito cómo fue el proceso de evaluación. Sanjeev habla en inglés, más tarde le podemos hacer un poco la traducción, pero yo creo que gran parte de ustedes ya entienden inglés. First of all, my apologies for having to speak in English. I'm ashamed to say that although I live in Miami, I can understand a little bit of Spanish, but I still have to pick up the language. And after this meeting, I promise to go back and start immediately. First of all, also thank you to Waterloth for inviting me as the only, as I see it, the only representative from the United States and of course from India. It was a real pleasure to be part of this particular effort to bring films into the conversation that has been started for many years in terms of text, in writing and in speaking. But as we know that in today's world, the visual part for the next generation is becoming very important. And if there is a desire to take the conversations that are taking place at the ground level to the next generation of people, and certainly to a global audience, I think it's inevitable that we begin to address this, to bring these stories from the grassroots into the mainstream. The visual method may be a good opportunity for us to take forward. I was quite impressed by the quality of the work. I think more work needs to be done in terms of attracting more entries. And one of the aims that Anna and I have been talking about is to bring technology that is accessible to all of us, like the cell phone, as a means to create compelling visual stories that can be shared quickly
with large audiences. So that will be the goal. I think there is still a lot to be done in terms of storytelling. The quality is not even yet. There are some people with very advanced skills in visual storytelling, others more basic, and some people are just starting off. And that particular aspect is quite visible in the entries so far. That's it for me. Thank you. Gracias, Sanjeev. Entonces ahora le paso la palabra al señor Enrique, que nos cuente un poquito sobre el trabajo aquí que se ha hecho en ITESO también. Gracias, buenos días a todos. También agradezco la invitación a participar en este encuentro. Cuando tuve la primera conversación sobre el Waterlat, el agua es un tema que a mí en lo personal me interesa y como ustedes saben, en el departamento, o quizás no lo sepan, pero se los informo, en el Departamento de Estudios Socioculturales cultivamos una maestría, un programa de maestría en comunicación de la ciencia y la cultura. Y una de nuestras líneas de trabajo ha sido desde hace algunos años justamente ese tema del uso y aprovechamiento de las cuencas y su servicio, pero no únicamente, digamos, desde un aspecto de divulgación de la problemática o concientización de la problemática, sino particularmente de toda la dinámica y complejidad social y cultural que envuelve la problemática del uso y aprovechamiento del agua. Por otra parte, tenemos 5 programas de licenciatura que me encantaría en el corto plazo subir a este bote, a este barco, qué buena metáfora, subir al barco de la navegación sobre el agua a nuestras 5 licenciaturas, una que tiene que ver justamente con la producción de contenidos audiovisuales, comunicación y artes audiovisuales, a otra que estamos orientando al periodismo y a la comunicación pública. Creo que el periodismo de investigación tiene muchísimo que aportar a este tema. Por supuesto está nuestra licenciatura en comunicación estratégica y publicidad para estallar este mensaje, una licenciatura orientada específicamente a la gestión de redes sociales y finalmente una licenciatura en gestión cultural. Todos estos profesionales en formación estamos tratando de orientarlos, entre otros temas, a este justamente. Y yo espero muy pronto poder ver productos de nuestros estudiantes participando en esta red y en esta área 7. Cuando dicen área 7, un poco me recuerda al área 51, en donde el misterio de los extraterrestres y el agua y todo eso, pero esos son asuntos míos. Yo quisiera aprovechar este mensaje para todos los profesionales de la comunicación, porque como nos lo acaba de señalar Sanjeev muy acertadamente, nuestra perspectiva como comunicadores es no solamente informar sobre la problemática alrededor del agua, sino que también tendríamos que generar conciencia, también tendríamos que modificar conductas, también tendríamos que cambiar percepciones, y yo soy un convencido de que todo esto empieza por un proceso de comunicación bien llevado. Entonces, yo quisiera dar por hecha nuestra participación en el departamento dentro de la red de Waterlat y espero que en el futuro nuestras intervenciones sean mucho más intensas. Yo voy a ver con mucho gusto este corto, debo confesar que no lo he visto, pero por las referencias que tengo es una problemática que probablemente se repita en muchas de nuestras regiones y países. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Enrique. Lo vas a poder ver porque se va a estar mostrando aquí durante el periodo de Waterlat. Entonces ahora le pasamos la palabra a la doctora María Magdalena Ruiz Mejía, que también fue evaluadora de los cortos. A ver, que nos cuente un poquito también el proceso de evaluación. Por supuesto. Buenos días. Pues con el gusto de compartirles que hubo de los cortos que recibimos, invité a una gran amiga desde hace 93 años, no, si le digo 93 años, no,
Desde el 93, la maestra Leti Reyes, que es una experta en educación y comunicación ambiental, que ha acompañado procesos educativos y de transformación comunicacional educativa en el tema de lo medioambiental a grandes proyectos como el Bosque de Chapultepec, Huachimontones o el Museo de Ciencias Ambientales en su inicio. También nos acompañó mi secretariado técnico, así como mi equipo técnico y el área de comunicación, un comunicólogo apasionado que nos ayudó a hacer el proceso de selección. Entonces fue un gusto ir acompañando, ver cómo se fue entretejiendo con muchísima delicadeza la problemática ambiental, donde se alcanzó a ver todo el proceso del manejo del agua, que al final creo que estos lugares comunes de injusticia, violencia histórica, poderes económicos, impotencia de la comunidad, la realidad de la gestión del agua, el poder, el fracaso de las políticas del agua de desarrollo y una toma de conciencia paulatina local frente a todo esto. Al final siempre hay como una esperanza. Al final, pues, todos los cortometrajes fueron reflejando estos procesos de reflexión. Cerraría diciendo que aquí hay un nicho muy grande. Tenemos el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde tiene un marco de cine socioambiental. El programa de Naciones Unidas tiene el FICA, el Festival Internacional también de Cine Ambiental, y que ya hay una beta muy grande de cines ambientales que van acompañándonos a ir tomando claridades desde lo sensible en nuestro mundo. Entonces, pues muchísimas felicidades, muy agradecida porque nos permitieron dentro de la vorágine del trabajo sentarnos a ver a mi equipo y a mí estos cortos. Muy agradecida por ese proceso. Gracias. Muchas gracias, Magdalena. Pues queda ahí el suspense. ¿Quién habrá sido el corto que ha ganado? Entonces, para terminar con el suspense en portugués, suspense. Me gustaría mucho, la verdad que fue muy, 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 muy interesante ver todas las películas, pero la que realmente nos llamó la atención y que se merece el premio es Valeria Tocci, de Argentina. Entonces le pedimos que por favor venga, que suba y que nos cuente un poquito más sobre cómo fue el proceso de hacer el corto, que lo vamos a mostrar. Hola. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá y muchas gracias por el reconocimiento a Waterlat, al ITESO, al Estado de Jalisco. Es muy importante para mí poder presentar este corto en donde comunico sobre una problemática muy importante en Argentina, sobre todo en la provincia de La Pampa, que es donde yo crecí. Y es, bueno, estoy nerviosa, perdón. Representa, bueno, una injusticia que tiene lugar hace más de 70 años y todavía está sin solución. Y es una de las tantas que ocurren en todo el mundo, que es que la provincia donde nace el río usa el agua del río Atuel para aprovechamiento propio. Y no deja que el agua pase hacia la provincia vecina, y eso, bueno, ha producido un proceso de desertificación, además de que los pobladores no tienen agua potable. Así que, bueno, muchas gracias, espero que les guste. Gracias. Ahora entonces pasamos el...
Algo había escuchado. Me habían dicho, creo que fue en la escuela. Lo conocía como el río robado, sin más detalles. Desde entonces me preguntaba cómo se hace para robar un río. Un tiempo después me encontraba caminando por su cauce seco. Hasta mediados del siglo pasado, el atuel atravesaba la provincia de Mendoza y entraba en la Pampa en varios brazos. Actualmente es un río que casi no existe en territorio pampeano. Los tamariscos son testigos de su intermitencia. Después de la construcción del dique El Nihuil en San Rafael, sus aguas se usaron exclusivamente en la provincia cuyana. Es un río fantasma, porque justamente para alguien que no conoce y pasa por la provincia de La Pampa, sobre el puente de la ruta 151 en Algarrobo del Águila, y ve el cartel que dice Arroyo de la Barda o Río Atuel en La Pampa, y no ve nada porque solamente hay un arenal, el río Atuel no existe. Nací en Santa Isabel, muy cerquita del río Atuel. Nací acá y soy de este campo, ¿no? Así que no pienso de salir. Me morí cuando me muera iré a salir, ¿no? Crecía generalmente todos los años y cuando crecía llegaba el agua hasta cerca de mi casa. No hay más agua. Ya. Yo me vine del SAI porque no tenía agua. Resulta que vine acá y el ingeniero dice, no, yo voy a poner el agua enseguida, no tengas problemas. Nos ponen más agua, me voy a ir porque no tomo agua. ¿No hay agua tampoco? Y no hay agua, que cada viaje te sale así. El Cris me estaba diciendo que ahora por el río está seco. Claro. Se puede andar en la camioneta, dice, ¿por qué no vamos a ir para adentro? Dice. ¿Para adentro? Por acá adentro, claro, sí. Por el cauce. Si bien creíamos y sostenemos además que el agua era un derecho humano, ya a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, había una controversia fenomenal entre aquellos que consideran el agua como un bien y por ende como algo transable, económicamente transable, que debe estar en el comercio, y aquellos que consideramos que el agua no, que el agua debe ser un derecho humano. Como bien colectivo, indivisible, estamos legitimados, cualquiera, y en todo caso un vecino de La Pampa más, tanto más incluso el que invoca un daño subjetivo, es decir, vivo ahí, pero no necesito vivir ahí para invocar el daño colectivo. El daño que se nos está ocasionando es a todos, a los que estamos en La Pampa, a los que no están en La Pampa, porque en todo caso el medio ambiente es argentino, y a las generaciones futuras, porque está generando un daño ambiental con un concepto de aprovechamiento del agua básicamente económico y dejando de lado lo social, lo cultural, lo humano. Si ustedes se fijan en nuestro mapa, Santa Isabel, Algarrobo del Águila, Limay Mahuida, La Reforma y Puelches, 5 pueblos, están ubicados sobre el curso del Atuel y del Salado, porque es el único lugar donde había agua potable hace más de 100 años. Yo creo que hay consecuencias irreversibles, porque afecta no solo el medio ambiente, como bien
protegido en sí mismo, sino que además afecta obviamente al ser humano, además de al medio ambiente. ¿Sí? Es decir, altera el medio ambiente, a las especies, animales, la fauna, la flora, pero además al ser humano y a su vida en relación. Este río pampeano, de alguna manera, ha dejado de serlo. Hoy en día recibimos agua de vez en cuando, sin ningún tipo de información previa, y eso ha determinado un proceso de deterioro muy grave en una parte muy importante, alrededor de 400.000 hectáreas, en el oeste pampeano. En la situación que estamos, en esta situación, es todo para los regantes de Mendoza y nada para los regantes o para los habitantes de La Pampa. En esta circunstancia es 0 a 100 la discusión, o blanco y negro, no es posible. La actitud siempre de mendocina ha sido una actitud de no llegar a ningún acuerdo. Porque en el fondo ellos creen que el río en sí, a pesar de lo que haya dicho la Corte, yo creo, la impresión que me da es que ellos creen que el río es un río mendocino, y que tienen derechos adquiridos y que, como dicen a veces, ¿para qué quieren ustedes el río? Lo han expresado varias veces funcionarios mendocinos. ¿Para qué quieren ustedes el río? Porque queremos tener las mismas posibilidades que tienen ellos de crecimiento, de desarrollo, y que el agua o que el río no es propiedad privada de un Estado, ¿no? Sino que el río justamente es interprovincial. Hay que seguir luchando por esto, ¿no? Sin ánimo de participar por ahí en cuestiones fanáticas, fundamentalistas, ni guerras, porque en esta cuestión del agua, en el mundo ha habido guerras. Entonces, hoy llegar a decir y pensar, poner una granada en las compuertas en donde se frena el agua, es una locura. Pero te pasó alguna vez por la cabeza decir, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo acá hay agua y acá no? La mayoría de los que hoy viven allí no tienen memoria del agua. Ya hay una tercera generación de niños que nunca lo vieron correr al río. Nuestros padres ni siquiera conocen lo que es el río, lo que fue el río. Cuando venía en su caudal máximo no tienen idea de cómo fue. Los abuelos sí, pero lamentablemente de las personas que vivían en aquella época, te digo, hace 60, 70 años atrás, ya son muy pocos los que quedan. Diferentes generaciones se criaron y vivieron con o sin río, o con el río recurrente que volvía en el invierno, o con el río que le inundaba todo, porque en Mendoza no podía retener el agua y mandaba 100 metros cúbicos por el Atuel, en un río sin cauce, porque al no correr el río se queda sin cauce, y pasaba por arriba de todos los bienes y se enojaban y los perjudicaban mucho. Todas estas cosas fueron parte del pasivo ambiental. 3 veces cambiamos las casas de lugar. Sí, 3 veces. Ah, la mamá. Sí, estas que están más acá, estas más viejas, se las fueron las últimas que... Hasta ahí llegó el agua la última vez. Una es que cuando viene mucha agua, se vienen... Nosotros acá nos cubre medio legua más o menos. Hacia acá, para el campo, sí, el río está medio borrado. En 1987, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el río Atuel es interprovincial. Bueno, la justicia en ese año dijo ya,
con el voto en mayoría, por lo menos en mayoría, dijo, este río es interjurisdiccional, esto tiene que hacerse así, una vez que se pueden regar tantas hectáreas para Mendoza y después tiene que haber un caudal para La Pampa, en fin. Es importante que lo haya dicho la Corte Suprema. Ahora, ni eso se cumplió. Ni eso se cumplió. Entonces, yo digo, ¿cómo? Hay un fallo del año 87 y ni eso han cumplido. Uno de nuestros eslogans para tratar de conseguir conformar a la parte mendocina de hacer acuerdos era que nunca se nos ocurrió que ningún regante del Atuel dejara de regar o de producir para que La Pampa tuviera agua. Que siempre lo que propusimos eran formas alternativas de mejorar el uso del agua para que venga un poco a La Pampa. Porque no creemos que exista otra forma que el acuerdo para solucionar este diferendo. Creemos de que este reclamo social tiene en cierta manera dos actores que son los que van a destrabar este conflicto, que son los estados, ¿no? los gobiernos en cierta manera, y que por ahí la movilización social puede llegar a terciar para que nosotros somos optimistas en ese sentido, ¿no? De que al estar movilizados no dejar que esto vuelva a caer como ocurrió en otros tiempos. En los últimos años, la sociedad pampeana fue tomando conciencia de su derecho sobre el río y se unió a las organizaciones que históricamente venían reclamando sin bajar los brazos. Y me chorreaba el apodo, los médanos solo arena y yaullín. Y me chorreaba el apodo, los médanos solo arena y yaullín. En el año 2012, el Tribunal Latinoamericano del Agua trató el conflicto del Atuel y su fallo, a pesar de no ser vinculante, determina que la provincia cuyana está violando el derecho humano al agua. Todos los años, pandito, los chalileritos se mueren de sed. Volveré, volveré al oeste a cantar y sobre los caminos me hacen... Después de más de medio siglo sin el río, los habitantes del oeste pampeano aprendieron a vivir sin él. Pero el agua sigue siendo su derecho, aunque su memoria se esté perdiendo. Tenía miedo al agua porque era chiquita. Tengo tres hermanos y una señora que se llama Clara me ayudaba. Felicidades, Valeria, muy lindo. Para los que quieran ver los demás videos que evaluamos, Casa SEM se ofreció en pasarlos de manera continua. Lo pueden buscar en la programación de Casa SEM en Facebook.
Quería recordarles otra cosa, que para el año que viene también tendremos abierto el concurso de cortometrajes en el área A7, que ahora tenemos coordinación con Etienne. Etienne y yo vamos a estar a cargo de la coordinación. Y será un gusto recibir otros cortos para que tengamos otro como el de Valeria, tan lindo. ¿Okay? Entonces, damos encerrada la sesión. Muchísimas gracias. El taller a las 2 de la tarde con Sanjeev Chatterjee y conmigo. Empieza hoy, lo tendremos mañana, empieza de mañana a las 11 de la mañana y después al otro día de tarde. Muchísimas gracias.